NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La voz del pastor. Después de haber hecho algún paréntesis, ¿no? Viendo en el mes mariano, nos hemos dedicado también a la Virgen María, por supuesto, a contemplar ese amor de la Virgen María por nosotros y esa obra que Dios ha hecho en ella. Ahora retomamos nuestro catecismo de la Iglesia Católica y lo retomamos en el sacramento de la Eucaristía. Espero que todos se acuerden que hemos estado estudiando el sacramento de la Eucaristía y tratando de profundizar en la belleza de este sacramento. Para recordar, entonces, comenzamos en su momento, ¿no?, prestando especial atención al nombre o los nombres de la Eucaristía, Santa Misa, Misterio Pascual, etcétera, las diversas denominaciones que se dan a este sacramento. Y de ahí nos dedicamos también a algunos encuentros a ver la Eucaristía dentro de la historia de la salvación. Y ahí recordamos cómo la Eucaristía tiene una especie de prehistoria, es decir, ya desde los pueblos antiguos, esas celebraciones que se hacían del paso del invierno, la muerte del invierno a la vida de la primavera, luego como el pueblo de Israel celebra la Pascua, conmemorando, haciendo memorial de su paso de la esclavitud, cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, los introduce en la tierra prometida. Y de esta manera, decíamos, Dios fue preparando el momento culminante en el que el mismo Jesús instituiría la Eucaristía, la institución de la Eucaristía en la última cena. Ese es el sacramento que Jesús nos dejó, la Santa Misa, la Eucaristía que Él instituye en la última cena. Y veíamos también cómo desde el momento en que Jesús instituye la Eucaristía, en estos 21 siglos de Iglesia, la Eucaristía ha podido ir variando algunos aspectos de su celebración, pero, digamos así, el esqueleto, la esencia de la liturgia se ha mantenido intacta a lo largo de estos 21 siglos, fíjense ustedes, se ha mantenido intacta. Veíamos como, por ejemplo, en esa obra en que San Justino, el siglo II, relata cómo se celebraba la Eucaristía, y hacemos un paralelo, como también hoy día nosotros celebramos la misa y vemos que son exactamente los mismos elementos que se usaba o que se tenía en el primer siglo, en el segundo siglo, los tenemos también hoy día. Y después, ya para acercarnos más al punto en el que nos quedamos, empezamos a ver las diversas dimensiones de la Eucaristía. La Eucaristía como sacrificio, la Eucaristía como acción de gracias, la Eucaristía como memorial, hemos explicado lo que es el memorial, y hoy día vamos a hablar de la Eucaristía como banquete. Tomamos nuestro catecismo en el número 1382, que justamente esta parte del catecismo se titula El banquete pascual. Y el catecismo nos recuerda que la misa es al mismo tiempo sacrificio, memorial sacrificial, en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz, pero también al mismo tiempo es banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, celebramos, actualizamos en el hoy de nuestra historia, de la vida de cada uno de nosotros, el sacrificio de Jesús en la cruz, pero al mismo tiempo este sacrificio lo actualizamos celebrando un banquete, porque Jesús celebró una cena. Nada más que en este banquete, el alimento que Dios nos da ya no son esos alimentos que se usaron o que usó el mismo Jesús, digamos así, que usaba el pueblo de Israel y que hasta hoy día el pueblo de Israel usa cuando celebra la Pascua. Ya no son los mismos elementos, sino que nosotros tenemos ese elemento que Jesús introduce en el momento de instaurar el sacramento de la Eucaristía en la última cena, que es el alimento que Él nos deja, un alimento que Él deja para nosotros, y ese alimento es su cuerpo y su sangre. Es decir, ese banquete, el alimento que se nos ofrece es Dios mismo. Y, como nos lo recuerda también este mismo número del Catecismo, la finalidad
la finalidad entonces de la Eucaristía es unirnos más íntimamente a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque claro, cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo, recibimos la hostia consagrada cuando comulgamos, esto ya se los he dicho antes, en esa hostia consagrada está realmente presente Jesús en todo su ser, es decir, está Jesús en su cuerpo, está en su sangre, está en su alma, está en su divinidad, cuerpo, sangre, alma y divinidad, es decir, todo Jesús se nos entrega en esa hostia consagrada. Y naturalmente nosotros al comulgar es Jesús el que entra en nosotros, realmente presente en el sacramento de la Eucaristía, realmente presente en la hostia consagrada. Y naturalmente si Jesús entra en mí, entonces hay una mayor unión, una unión muy intensa, muy peculiar entre Jesús y yo, y como Jesús es Dios, también entre yo y Dios. Y justamente por esto nos dice el Catecismo, el número siguiente, que el altar donde se celebra la Santa Misa es al mismo tiempo el altar del sacrificio, pero es también la mesa eucarística. Es altar y es mesa. Y esto es muy importante, por ejemplo, que en nuestras parroquias, nuestros altares no solamente hagan referencia por su forma o por el modo de confeccionarlos, no solamente hagan referencia al sacrificio, sino que hagan también referencia al banquete, hagan también referencia a la cena que estamos celebrando. Este altar, que es al mismo tiempo un signo de quién, un signo del mismo Cristo, porque como nos lo dice ya el Catecismo, fíjense que es en efecto el altar de Cristo, es el altar de la misa, sino la imagen del cuerpo de Cristo. El altar es al mismo tiempo una imagen del mismo Cristo. Él es, lo dirá más adelante, el mismo número, el altar es imagen del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo a su vez está sobre el altar. Es decir, el altar de suyo ya nos hace presente a Cristo. Él es nuestro altar. Él es la víctima que se entrega, Él es el sacerdote que celebra. O sea, la Eucaristía, sin duda, es una Eucaristía cristocéntrica y por supuesto abierta a la Santísima Trinidad. Y de ahí se deriva entonces la importancia de comulgar en la Santa Misa. Y aquí yo creo que hemos de preguntarnos cómo estamos viviendo cada uno de nosotros nuestra vida cristiana, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que hay personas que van a misa y que no comulgan, fíjense ustedes. Cuando la comunión está llamada a ser uno de los momentos más intensos y esenciales de la celebración de la Santa Misa. Y algunas veces no nos damos cuenta de eso y dejamos pasar los días y las semanas y los meses sin comulgar. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo, fíjense. El número 1384 dice así: el Señor nos invita, nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. No es una invitación cualquiera, es una invitación urgente. ¿Y qué nos dice el Señor? Ahí está la cita bíblica, el Evangelio de Juan. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, si no comulgan, no tendrán vida en ustedes. No tendrán vida en ustedes. Fíjense, es decir, la comunión eucarística al recibir la hostia consagrada, al recibir a Cristo, e infunde en nosotros la vida. ¿Qué vida? ¿A qué vida se refiere Jesús? A la vida divina, a la vida divina. No podemos alcanzar nuestra divinización en esa magnitud que Dios quiere hacerla con nosotros si no comulgamos con frecuencia. Ahora bien, nos sigue diciendo el Catecismo, el número siguiente, 1385. Fíjense que nos dice el Catecismo, pero para comulgar hemos de estar debidamente preparados, debidamente preparados. No podemos acercarnos a comulgar si no estamos en estado de gracia de Dios. Por eso, fíjense, el Catecismo nos cita a San Pablo en su primera carta a los Corintios, que dice así: quien coma el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será reo
del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues, sigue diciendo San Pablo, cada cual, y coma entonces del pan y beba del cáliz. Fíjense cómo lo hacen. Pues quien come y bebe sin discernir, al que lo come y lo bebe indignamente, si no está en gracia de Dios, come y bebe su propio castigo. Eso es lo que siempre se ha llamado la comunión sacrílega. Es decir, si una persona está en estado de pecado mortal, no puede acercarse a la comunión. Pero justamente con el Señor, conociendo nuestra debilidad, nos ha dejado un remedio para nuestros pecados mortales, ¿no? ¿Cuál es el remedio? El sacramento de la reconciliación y de la penitencia, que comenzaremos a ver ya próximamente, ¿no es cierto? Y por eso la importancia, si uno es consciente de estar en pecado mortal, la importancia y la necesidad de confesarse para poder acceder a la comunión. Pero gracias a Dios, por ejemplo, aquí en Arequipa tenemos muchísimos sacerdotes, así que podemos confesarnos y los sacerdotes saben que es parte de su ministerio, el servicio, el ministerio, la confesión, administrar el sacramento de la reconciliación y la penitencia a los fieles. Por eso hay que recurrir a nuestros sacerdotes. Es verdad que algunas veces los vemos muy ocupados, pero hay que decirle, padrecito, necesito confesarme, y usted para eso es sacerdote, ¿no? Si alguno, digo yo, se demora un poco, ¿no? Entonces, fíjense, pero qué importante, la necesidad de confesarnos. Pero aún así, nos dice el catecismo, si cada uno de nosotros se conoce a sí mismo, aún así, en la misma Santa Misa, me imagino que les pasa a ustedes también, por más que estoy en gracia de Dios, que me he confesado, etcétera, siempre me siento indigno, porque claro, es Dios mismo, es Cristo, que se entrega a mí, y justamente por eso, antes de la comunión, todos juntos decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, reconocemos nuestra indignidad, pero al mismo tiempo somos conscientes de que habiendo sido perdonados nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación, entonces sí podemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que ya veremos qué efectos tiene en nosotros. Por eso, fíjense, la Iglesia nos enseña ya desde antiguo, ¿no? Ya desde antiguo nos enseña que todos debemos comulgar con la mayor frecuencia posible. Con la mayor frecuencia posible. Por supuesto, la misa dominical, ojalá que también algún día entre semana, pero por lo menos, por eso ya es lo mínimo, por lo menos una vez al año, ¿no es cierto? En la Semana Santa, previa una buena confesión. Pero, repito, lo deseable es que todos nosotros podamos comulgar con frecuencia, estando en gracia de Dios, y por eso podamos recibir también esta divinización. Podemos recibir al mismo Jesús en lo profundo de nuestro ser, que nos une al Padre. Continuamos después de una breve pausa. Hablábamos entonces de la importancia de la comunión frecuente, ¿no es así? Y esta comunión, nos termina diciendo este apartado del catecismo, que puede ser, ¿no? En algunos lugares se hace bajo las dos especies, es decir, se recibe el cuerpo, la hostia consagrada, y también se recibe la sangre. Pero ya desde hace mucho tiempo, por razones fundamentalmente de orden pastoral, porque nuestras asambleas son muy numerosas, entonces recibimos solamente el cuerpo del Señor, o sea, la hostia consagrada, pero repito que ya en esa hostia consagrada está también la sangre, como está el alma y está la divinidad de Jesús. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos del sacramento de la Eucaristía en nosotros? Vamos a ir juntos al número 1391. Fíjense qué bonito cómo el catecismo nos va a ir diciendo, fíjense todos los frutos de comulgar. Primer fruto, la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Es el primer fruto, ya lo hemos dicho antes.
Si yo recibo a Cristo, naturalmente estoy unido a Cristo. El cuerpo de Cristo está dentro de mí, dentro de mí. Fíjense ustedes. San Agustín decía, ¿no?, que con el alimento, con el cuerpo y la sangre de Cristo, el alimento eucarístico, sucede lo contrario que con el resto de alimentos. Esto ya se los he explicado, pero voy a repetirlo, ¿no? Es decir, cuando nosotros comemos nuestros alimentos habituales, desayunamos, almorzamos, etc., se da un proceso en virtud del cual aquello que hemos comido se transforma en nosotros. Nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, digiere, etcétera, etcétera. Hay toda, digamos, un proceso y el cuerpo asimila. Yo como pan, como un trozo de carne, una papa, y el cuerpo asimila, o sea, eso se transforma en mí, en mi carne, en mi sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Con el cuerpo de Cristo, dice San Agustín, pasa lo contrario. Cuando yo recibo el cuerpo de Cristo, no es que yo lo transformo a Cristo en mí, sino que Cristo me transforma en Él. Fíjense, es decir, me hace uno con Él. He aquí el primer fruto, la unión con Cristo se fortalece y se acrecienta. Segundo, fíjense ustedes, nos vamos al 1393, la comunión nos separa del pecado. Porque claro, si yo recibo a Cristo, si ya no soy yo el que vive, como dice San Pablo, es Cristo el que vive en mí, entonces naturalmente los pecados van cayendo solos. Fíjense lo que dice el catecismo. Jesucristo se ha entregado en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para el perdón. Entonces es natural que ese cuerpo, esa sangre de Cristo, en la medida en que yo la recibo, me purifica también de los pecados. Número 1393, dice así: por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados ya cometidos. La Eucaristía nos purifica de los pecados que hemos cometido y nos preserva para que no cometamos pecados futuros. Poco a poco nos va fortaleciendo en la lucha, en el combate contra el pecado. Ahora bien, fíjense que esto tal vez algunos de ustedes no lo saben. Número 1394. Por eso la participación en la Santa Misa borra en nosotros los pecados veniales. Los pecados mortales no, los pecados graves no. Esos solo se pueden borrar en el sacramento de la reconciliación y la penitencia. Pero en la misa, cuando uno va a misa y participa activamente, está atento en la misa, la misma participación en la misa hace que por ese misterio pascual de Cristo que se está actualizando en mi vida, nuestros pecados veniales queden perdonados. De hecho, hay algo que ustedes seguramente no saben y que yo les voy a contar. Cuando el sacerdote en la misa termina de leer el Evangelio solamente, o el sacerdote, o el diácono, o el obispo, al final dice palabra del Señor y toda la asamblea dice gloria a ti, Señor Jesús. Y el sacerdote o el diácono besa el Evangelio que ha leído, ¿no es así? En ese momento, nosotros los sacerdotes decimos una frase, una oración que ustedes no conocen. ¿Saben lo que decimos? Por la lectura de este santo evangelio queden perdonados nuestros pecados. Fíjense, es así. O sea, cuando tú estás en la misa y estás atento a la lectura de la palabra de Dios, la lectura del evangelio, atento y acoges esa palabra, el hecho de acoger esa palabra borra tus pecados veniales, con lo cual, naturalmente, ya otra vez se ha restablecido, si no tienes pecados mortales, que es lo ordinario, ¿no? O sea, ¿por qué el sacerdote dice que borrar nuestros pecados? Porque se parte de la presunción de que en la asamblea eucarística los cristianos, digamos así, pues no cometemos pecados mortales, ¿no? Pero bueno, de todas maneras para eso está la penitencia, les he dicho. Entonces, fíjense ustedes qué importante esto, ¿no? Nuestros pecados veniales quedan perdonados. Lo que no significa, lo veremos más adelante, que no sea bueno que los confesemos. Eso lo veremos cuando toquemos el sacramento de la penitencia. Pero entonces nos perdona los pecados veniales y 1395 nos preserva de futuros pecados mortales. ¿Por qué? Porque, ya lo hemos anticipado, en la medida en que Cristo va entrando en nosotros, es Cristo el que va viviendo en nosotros, la vida divina va aumentando en nosotros y en consecuencia somos más fortalecidos para combatir contra las tentaciones.
Y por esto, fíjense, es muy interesante lo que dice también el catecismo, que ya ustedes lo van leyendo más lentamente desde aquí hasta nuestro próximo encuentro, nuestro próximo programa, ¿no? La Eucaristía tiene en el espíritu, ¿no?, el fruto que los alimentos normales tienen en el cuerpo. Si yo me alimento bien, entonces tengo una vida saludable, ¿no es cierto? Soy robustito, tengo defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que hace la Eucaristía, el alimento ordinario en el cuerpo humano, esto lo hace la Eucaristía, la comunión en el espíritu. Mi espíritu va creciendo, sano, se va fortaleciendo, etcétera, se va divinizando, yo voy siendo cada vez más divinizado. Otra consecuencia, número 1396, la unidad del cuerpo místico. El cuerpo místico de Cristo es la Iglesia. Y naturalmente, si yo comulgo, y al yo comulgar, Cristo me asimila a Él, y usted comulga, y al comulgar, Cristo la asimila o lo asimila a Él, entonces usted y yo estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Si todos los cristianos, todos los católicos comulgamos, entonces todos estamos unidos. Nuestra unión, nuestra unidad se va fortaleciendo. Es lo que nos explica el catecismo en el número 1396. Pero no solamente eso, quiero que vayamos al 1397, fíjense qué bello 1397. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Es impresionante esto. Y esto es verdad. En la medida en que nuestra vida cristiana va prosperando, en la medida en que vamos siempre a la misa, escuchamos la palabra de Dios, rezamos, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, hay algo que brota de nuestro corazón. Y esto es muy importante y quisiera que aquí vayamos un poquitín más despacio para que cada uno de nosotros se examine. De hecho, las personas que participan o participamos habitualmente en la misa, que tenemos una intimidad con el Señor, etcétera, etcétera, brota, no es una ley externa, brota de nuestro corazón la solicitud por los pobres. Es un fruto gratuito. Los árboles dan fruto por sí solos, es lo mismo. La comunión con Cristo, uno de los frutos es mi solicitud por los pobres. ¿Y saben por qué? Porque ya decía, un santo decía así, que quien conoce a Cristo lo reconoce. Es decir, nosotros muchas veces vamos por la calle y nos cruzamos con muchas personas que no conocemos. Y si no conocemos, no las podemos reconocer porque no las conocemos, no sabemos quiénes son. Pero de pronto estamos caminando, llegamos a un sitio y nos encontramos con una persona que sí conocemos. Y entonces la reconocemos. ¡Hombre, Pedrito, ¿cómo estás? Oye, Julita, ¿cómo te va? ¿Se dan cuenta? Porque te conozco, te reconozco. Y esto pasa con el cristiano. Cuando el cristiano conoce a Cristo, lo reconocen los pobres. ¿Por qué? Porque en los pobres, queridos hermanos y hermanas, hay una presencia también real de Cristo. Y esto es lo que nos dice el Catecismo en el número 1397. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Y nos cita a San Juan Crisóstomo, uno de los santos padres de la Iglesia. Dice así, has gustado la sangre del Señor, has comulgado, y no reconoces a tu hermano en los pobres, deshonras esta mesa no juzgando digno de compartir tu alimento, al que ha sido juzgado digno de participar en esa mesa. Dios te ha librado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú aún así no te has hecho más misericordioso. Fíjense lo que nos dice San Juan Damasceno. Y si siguiéramos leyendo a San Juan Damasceno, tiene unas obras bellísimas que han llegado hasta nuestros días. ¿Sabe lo que dice San Juan Damasceno, San Juan Crisóstomo? Entonces, ¿sabe lo que nos dice? Nos dice en esto, dice, ¿cómo puedes tú vestir con bellísimos manteles el altar de Cristo y tener al mismo Cristo harapiento en la puerta de la iglesia? ¿Cómo puedes tú engalanarte para participar en la Santa Misa, que es
una acción de gracias a Dios, etcétera, si ese mismo Dios, ese mismo Cristo, lo tienes abandonado? O lo que nos dice San Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves si no amas a tu hermano al que ves? ¿No es así? Pues fíjense. La Eucaristía entonces nos lleva a la solicitud por los pobres y nos lleva también, nos dice el Catecismo, a procurar la unidad entre los cristianos. Esta división que se ha ido dando en la Iglesia a lo largo de los siglos y que ha hecho surgir a muchas comunidades cristianas, a nosotros la Eucaristía nos impulsa a poner lo mejor de nuestra parte para que un día todos podamos estar nuevamente unidos en una sola Iglesia. Pero no solamente eso, para terminar, y terminamos ya con nuestro sacramento de la Eucaristía, el número 1042, la Eucaristía Pignus Future Gloriae. Claro, el que no sabe latín dice que está hablando Monseñor chino. No, si eso significa la Eucaristía es prenda de la gloria futura. Y esto ya se los dejo como tarea para la casa, no me van a fallar, cada uno la va a leer. Y quiero que me lean ustedes estos párrafos, porque ya el tiempo hoy día nos ha ganado. ¿Y qué es lo que van a descubrir estos párrafos tan benditos? Que cuando uno celebra bien la Eucaristía, cuando uno está atento a la palabra de Dios, cuando uno recibe con devoción el cuerpo de Cristo, con piedad, en estado de gracia, etcétera, etcétera, comienza a experimentar en el hoy de su historia, ya en este mundo, las primicias de la gloria que nos esperan. El comulgar, recibir a Cristo, cuando uno lo recibe con fe, con la debida preparación, ya no voy a repetirles todo, realmente uno experimenta un poquitito de esa gloria, es como un chispazo de la gloria que nos espera. Fíjense ustedes, y lo dice así el Catecismo tan bonito, la Iglesia sabe que ya ahora el Señor viene en la Eucaristía y está en medio de nosotros. Ahora también sabemos que esa presencia está como velada y por eso siempre le decimos al Señor, ¿no? Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, decimos en la Santa Misa, tuyo es el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y así la Santa Misa, termina diciendo el Catecismo, va alimentando en nosotros también, como nos hace pregustar la gloria futura, va alimentando en nosotros la esperanza de la segunda venida de Jesucristo, cuando ya nos llevará con Él al cielo para siempre y gozaremos de su presencia y seremos ya divinizados para toda la eternidad. Que el Señor nos conceda, pues, vivir cada vez mejor nuestra Santa Misa, dedicarnos cada vez más a prepararnos bien para ella, para que así podamos gozar también de sus frutos en esta vida y prepararnos de esta manera para ese gran fruto que nos espera cuando nos toque partir de este mundo. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.